Hola a todos y bienvenidos una vez más a En el Reflejo. Llevo mucho tiempo sin subir vídeo, demasiado tiempo, pero he estado muy liado, muy ocupado con muchas cosas. Pero bueno, ya he encontrado un rato para hacer el vídeo nuevo. Y hoy quería presentar una nueva sección, empezar una nueva sección con vosotros, una sección que se va a llamar Páginas Geniales, tal vez, o Grandes Páginas, algo así, en la que me gustaría leer alguna página o un par de páginas que me parecen importantes, que me parecen de gran interés, y leerlas con vosotros, comentarlas con vosotros y proponer tal vez algunos elementos de reflexión, ¿no? Para que nos podamos ir pensando en algo. Lo que os voy a presentar hoy, con lo que me gustaría comentar con vosotros hoy, es un textito, unas pocas páginas de José Ángel Valente, el poeta español, pero no del José Ángel Valente poeta, sino más bien del José Ángel Valente ensayista y teórico. Concretamente voy a leeros unas páginas de su ensayo llamado Literatura e Ideología, un ejemplo de Bertolt Brecht. Su publicación original fue en la Revista de Occidente en Madrid en 1969 y luego se vuelve a publicar en esta famosa colección, ¿no?, de artículos y ensayos que se llama Las Palabras de la Tribu en 1971. Yo lo que estoy usando es esta edición de Las Palabras de la Tribu, que es la edición de Tusquets del 2002, ¿vale? Esta es la edición que estoy usando yo. En esta especie de pequeño artículo, ¿no?, titulado Literatura e Ideología, Valente cuestiona la relación entre literatura, o toda creación, digamos, poética, e ideología. Y la idea central, de algún modo, es que la posesión ideológica de la obra artística la esteriliza de raíz. Esto es una expresión que emplea Valente. Es decir, que cuando la obra literaria o poética se pone al servicio de una ideología, el fenómeno artístico, el fenómeno poético en sí, no se produce jamás, ¿vale? Lo que hay que saber es que Valente desarrolla esta idea en el marco del final de la década de los 60, en una época en la que en España hay un enfrentamiento entre la poesía entendida, digamos, como comunicación y la poesía entendida como conocimiento. La idea de Valente básicamente es que si se entiende la poesía como comunicación, eso significa que el poeta dispone de un conocimiento previo que busca transmitir a través del poema, previo al hecho de escribir el poema, obviamente. Es decir, que se instrumentaliza de algún modo lo literario para la comunicación de un tema, de un mensaje predeterminado. Esa instrumentalización, para comunicar un mensaje, esterilizaría el fenómeno poético, ¿no? A esta concepción de la poesía como comunicación, Valente le opone la poesía como conocimiento, lo que a él más le interesa, la poesía como conocimiento. Y esto consiste en concebir la poesía como forma de conocimiento de zonas encubiertas u ocultas de la realidad, ¿no? Y para eso la poesía debe ser una exploración de un territorio inexplorado. Es decir, que contrariamente a lo que sucedía con la poesía pensada como comunicación, en la poesía pensada como conocimiento no hay un saber previo al poema que se busca comunicar. Al contrario, el conocimiento poético surge solo en y por el poema. Si hay comunicación de un conocimiento, el primer receptor de esa comunicación sería el propio poeta, que no disponía de tal conocimiento antes de que el poema lo descubriese. Valente explica, digamos, esta especie de dualidad, ¿no? Esta dualidad la explica recurriendo a una distinción conceptual que me parece súper interesante y súper apropiada entre lo que llama el tema del poema y el objeto del poema. Atención, porque le atribuye a los términos tema y objeto unos significados bastante particulares que tal vez no son a los que estamos más acostumbrados, ¿no? Entonces, ¿cómo entiende él esta oposición? Lo entiende de la forma siguiente. El tema sería aquello de lo que el poeta quiere que hable el poema, es decir, el tipo de saber o de opinión que busca transmitir gracias a él, ¿no? Por lo tanto, el tema se posee previamente a la escritura y es completamente intencional. Por otra parte, el objeto, lo que Valente entiende por el objeto del poema, es la zona encubierta de la realidad que el poema y solo el poema halla o descubre, ¿sí? El verdadero conocimiento poético, el resultado de la exploración de lo que podría llamarse una terra incógnita. Es decir que, a diferencia del tema,
el objeto es previamente desconocido, ignorado por el poeta. Solo se produce en y por el poema y no releva de lo intencional. Al contrario, es no intencional. Simplemente sucede, surge, independientemente de la intencionalidad del poeta. De hecho, Valente lo llama no ya intencional, sino sobreintencional. Es decir, lo que va más allá de la mera intención o lo que está por encima de lo intencional, ¿sí? El grado de... es decir, que el objeto correspondría a ese grado de conocimiento de lo que Valente llama zonas encubiertas de la realidad revelado por el fenómeno artístico y que surge, pues, con independencia del tema y que lo trasciende, ¿no? Por ejemplo, cualquier ejemplo que se me puede ocurrir, en el diario de un poeta recién casado, Juan Ramón Jiménez decide escribir sobre el mar, ¿no? Ese sería el tema del poema, el mar. Lo que está en juego en realidad, el objeto del poema, que tal vez sobrepasa la intencionalidad del autor, es la experiencia de una temporalidad circular y de una forma de eternidad subjetiva, ¿no? Eso es una especie de ese cambio en la percepción temporal que sucede al escribir sobre el mar puede no relevar de la intencionalidad y funcionar como el objeto del poema, por poner un ejemplo, ¿no? La idea final de Valente es que la ideologización excesiva de la literatura equivaldría a una especie de excrecencia de lo temático, una excrecencia de lo intencional que silenciaría al objeto, lo sobreintencional. Esa excrecencia de lo temático por la ideologización silenciaría al objeto, silenciaría lo sobreintencional, silenciaría el conocimiento poético, es decir, que esterilizaría el fenómeno poético. Antes de comentar, de daros mis impresiones sobre estos propósitos de Valente, lo que voy a hacer es leer el texto con vosotros o la pequeña selección del texto que he hecho. Aviso de que puede ser un poquito pesado, puesto que lo que voy a hacer es estar leyendo el texto de Valente, el ensayo de Valente. Lo que sí os voy a decir es que si ya conocéis el texto, podéis saltaros esta parte. Si lo queréis leer y os va a molestar que lo esté leyendo yo, os la podéis saltar también, o en fin, o simplemente voy a poner el texto en pantalla, podéis leerlo en pantalla y silenciarme a mí, como queráis. Pero me parece importante que podáis tener el texto y consultarlo, ¿no? Mientras lo comentamos. Entonces, el texto empieza en la página 39 de mi edición y lo he recortado en un par de sitios para quedarme con lo más interesante o lo que para mi criterio más me importaba compartir con vosotros hoy. Y voy a empezar por este primer párrafo de la página 39 del ensayo Literatura e Ideología. Las obras de arte, escribe Adorno, son exclusivamente grandes por el hecho de que dejan hablar a lo que oculta la ideología. Lo quieran o no, su consecución, su éxito como tales obras de arte las lleva más allá de la conciencia falsa. Hasta aquí la cita de Adorno. Retoma Valente. La obra de arte es, pues, por su naturaleza misma, superación de la conciencia falsa. Su mera existencia, su consecución como tal obra de arte, es revelación de lo que la ideología esconde. Hay, por tanto, en la raíz de lo poético un primer compromiso con lo oculto, que en la obra rompe a hablar y encuentra manifestación con independencia, según bien matiza Adorno, de que sea ese el objetivo voluntariamente propuesto. Aquí tenemos esta especie de tesis inaugural y de oposición entre fenómeno literario y fenómeno ideológico que Valente va a seguir explorando. Salto unos párrafos para pasar a la distinción de Valente de la que os hablaba entre comunicación y conocimiento, la poesía como comunicación y la poesía como conocimiento. El predominio de la comunicación ha desplazado en cierto modo la interpretación de la obra literaria como medio de acceso a la realidad o a lo que de ésta queda oculto o encubierto. Pero sólo entendida como invención o hallazgo de la realidad encubierta, cobra la actividad poética su verdadero sentido e impone la razón profunda de su necesidad. No pretendo, por supuesto, excluir el elemento comunicación. Se trata sólo de que éste no llegue a invalidar el sentido primario de la palabra poética. La comunicación acompaña como efecto complementario o adicional al proceso creador, pero no lo condiciona en su origen.
Para considerar la comunicación como lo primordial o característico del acto creador, sería necesario que el poeta dispusiese al iniciar el poema de un material previamente conocido que se propusiera comunicar. No es este propósito, a mi entender, el impulso original de la operación poética. Cualquiera que haya experimentado o analizado el proceso de creación sabe que el comienzo de un poema, e insisto en que este término se extiende aquí a toda forma esencial de creación por el lenguaje, es siempre mucho más azaroso e infinitamente más precario. Todo movimiento creador auténtico es en principio un tanteo vacilante en lo oscuro, porque la poesía opera sobre el inmenso campo de la realidad experimentada pero no conocida. En términos absolutos, el poeta no dispone de antemano de un contenido de la realidad conocida que se proponga transmitir, ya que ese contenido de realidad no es conocido más que en la medida en que llega a existir en el poema. Es este último el que nos permite identificar el material de experiencia sobre el que hemos trabajado. Distinción pues de Valente entre poesía como comunicación, es decir, como transmisión de un conocimiento previo que de algún modo ya se tiene previo a la redacción del poema o a la operación creativa, y lo que él defiende, la poesía como conocimiento, es decir, ese saber, ese hallazgo, ese descubrimiento de zonas de la realidad encubierta, ese conocimiento específicamente poético que solo sucede en el poema y que no se posee previamente. Todo poema, dice Valente, y esta expresión es esencial me parece a mí, empieza como un tanteo vacilante en lo oscuro. Para seguir explorando esta distinción, ¿no? Valente va a distinguir eso que os decía antes, esa diferencia entre tema y objeto del poema, que es lo que os leo a continuación. El sector de la realidad encubierta que viene a encontrar manifestación en el poema constituye lo que en otra ocasión he llamado objeto del poema. El objeto del poema impone a la palabra capaz de alojarlo su condición y su ley. En último término, lo que llamamos forma no es más que el destino que la realidad impone a la palabra, es decir, el condicionamiento de la palabra por la realidad que en ella se manifiesta, y claro está, solo cuando esa manifestación se produce, existe la palabra poética como tal. Conviene desde este punto de vista distinguir cuidadosamente el objeto del tema. El objeto del poema es la zona de realidad poéticamente conocida, que el poema revela. El tema es el enunciado genérico de esa realidad que aun así enunciada puede seguir estando encubierta. El tema no determina la forma. En cambio, entre esta y el objeto hay un condicionamiento dialéctico. El tema es por sí solo poéticamente inerte. Puede haber tratamiento literario de un tema en ausencia de un verdadero objeto poético. En tal caso, la obra de arte no se produce jamás. Se obtiene en cambio un subproducto, la literatura de tesis o de tema. La capacidad de revelación poética de la realidad tampoco está condicionada en definitiva por la personal actitud del artista respecto al posible tema de la obra. La actitud es en buena medida parte de la disposición temática y como tal no determina la forma. El objeto sí, el tema es intencional, se busca, se propone o se impone. El objeto es sobreintencional, se encuentra, pues es la zona de realidad que la palabra inventa, es decir, halla. Hasta aquí esta distinción entre tema y objeto que me parece tan crucial y que ya he comentado con vosotros, ¿no? El tema como lo que releva de lo intencional, el conocimiento previo que se busca transmitir por el poema de forma completamente controlada e intencional y que realmente no lleva a ningún tipo de conocimiento ni de fenómeno poético, lleva a lo que Valente llama la literatura de tesis o de tema, pero el fenómeno poético no se está produciendo en una literatura de tema. Y por otra parte, el objeto sobreintencional, más allá de la intencionalidad, la forma de conocimiento poético de la realidad que existe solo en el poema, que se revela solo en el poema y a la cual el poeta no tenía acceso antes de ese momento de creación poética. Termino con un último párrafo que sigue a esta distinción, un último párrafo de Valente en el que retoma la cita de Adorno con la que habíamos empezado. Recordemos ahora el texto de Adorno citado en un comienzo. Las obras de arte son exclusivamente grandes porque dejan hablar a lo que oculta la ideología. Por eso, ya retoma Valente, por eso toda institucionalización o fijación ideológica tiende a anular el margen creador de la sobreintencionalidad. Es esa la zona donde el juego del arte ofrece peligro.
La ideología brinda entonces al escritor un surtido de temas al que aquel puede, por una u otra razón, acogerse, pero cuanto mayor sea su sumisión a la intencionalidad temática, mayor será la distancia que lo separa de la realidad. En tales condiciones, la literatura tiende a tematizarse, es decir, a convertirse en mera comunicación de temas, y el proceso creador pierde su calidad de conocimiento, lo que lo esteriliza de raíz. No hace falta añadir mucho más, me parece a mí, es conclusión lógica que se articula de forma completamente coherente con lo que ha estado argumentando antes, así que es la conclusión que uno se podría esperar, ¿no? A mí esta distinción me parece crucial, esta distinción entre el tema del poema, que releva de lo intencional y que lleva tal vez a una sobredeterminación ideológica, por una parte, y por otra parte el objeto del poema, que releva de lo sobreintencional y que lleva a una forma de conocimiento poético exclusivo al fenómeno poético, ¿no? Esta distinción a mí me parece muy muy importante, y parece claro que un exceso de cristalización ideológica, una especie de excrecencia tumorosa de lo intencional, esteriliza el objeto poético, es decir, el conocimiento poético, que es sobreintencional y que solo sucede por y en el poema. De alguna forma apaga el fenómeno artístico, ¿no? El fenómeno artístico, claro, solo existe, y en esto estoy de acuerdo con Valente, como tanteo en lo oscuro, en la exploración de zonas encubiertas, de zonas invisibles de la realidad, ¿no? Y como tal, es lo contrario del proceso ideológico, para el cual nada es oscuro, nada es desconocido. Se dispone de una explicación para todo y cualquier pregunta está ya respondida de antemano, antes de ser formulada, ¿no? No existen en la realidad territorios inexplorados. De alguna forma creo que se puede argumentar, se puede defender la idea de que el fenómeno artístico o poético y la ideología son procesos opuestos, completamente opuestos. La reducción de lo poético a la servidumbre de un discurso ideológicamente cristalizado, digamos, sea del color que sea, la sumisión o instrumentalización de lo literario por lo ideológico, convierte la potencialidad artística, diría yo, en propaganda. Yo iría hasta más allá de la idea de Valente de la literatura de tesis o de tema, yo iría hasta decir que nos lleva a la propaganda de alguna forma, ¿no? Esa sumisión. Lo poético puede entenderse pues como tanteo en lo oscuro, como modo de dejar hablar aquella zona de la realidad que desconocemos antes de verla surgir en el poema, ¿no? Así, tal vez el proceso artístico o poético pueda metaforizarse por la idea de exploración del territorio inexplorado. Hic sunt dracones, de alguna manera, ¿no? Esa inscripción que aparece, esa inscripción típica, ¿no? Que aparece en el globo de Lennox y típica de la cartografía medieval, ¿no? Hic sunt dracones, aquí hay dragones, ese aviso, ¿no? A navegantes que aparecía en esos mapas, ¿no? Para designar los territorios desconocidos y peligrosos, amenazantes, con criaturas quiméricas, ¿no? Aquí hay dragones. Obviamente el dragón es símbolo de lo desconocido amenazante, de aquello que no conocemos y que debemos explorar, de aquello para lo que no tenemos una respuesta y que no podemos explicar tampoco, ¿no? Y justamente a esa zona encubierta, misteriosa, amenazante y desconocida de la realidad es a la que se accede por el gesto artístico, portador tal vez de un conocimiento específicamente poético. Lo opuesto a esta exploración de lo desconocido es una estéril comunicación de lo sobradamente conocido, ¿no? Comunicar un mensaje, un recado, una ideología conocida de antemano, y para la cual el producto artístico poético no serviría más que como ilustración, o en el mejor de los casos, como capa de azúcar que endulza el medicamento, para retomar otra imagen medieval. Concebir así la poesía o la literatura de alguna forma es pervertir la función de lo poético y esterilizarlo de raíz, a mi modo de ver, ¿no? Retomando las imágenes de Valente. En el mejor de los casos, el supuesto poema no es más que una columna de opinión adornada, ¿no? Y en el peor de los casos es propaganda. Y todo ello por la voluntad de comunicar un conocimiento, entre comillas, del que el autor dispone de antemano. Dicha excrecencia, este tipo de excrecencia de lo intencional parece esterilizar de raíz lo poético y anular justamente ese gesto primero y esencial que es el tanteo en lo oscuro, que es la exploración del territorio desconocido, ¿no? Y yo creo que
ese es el objetivo de lo poético, ese tanteo en lo oscuro, ese dejar hablar al misterio, de alguna forma. Tal vez sea bueno tenerlo presente. Poco más, hasta aquí me parece el vídeo de hoy. Espero que os haya interesado. A mí me encanta este ensayo de Valente. Bueno, Valente me encanta tanto como poeta como ensayista. Ambos aspectos de él me parece que es un excelente poeta y un gran pensador, y me parece que su pensamiento sobre la literatura y sobre lo poético parece de un enorme valor. Era discípulo y se nota, era discípulo de María Zambrano. Seguramente haga un vídeo pronto sobre María Zambrano, sobre algún texto sobre la poesía escrito por María Zambrano. Es posible que os vaya a hacer algo así como lo que he hecho con Valente, pero con Zambrano. Estaría bien hacerlo, me gustaría. Poco más, espero que os haya interesado. Recordad que si os gusta y os interesa el contenido del canal, os podéis suscribir y le podéis dar a la campanita para que os lleguen notificaciones de cuando hay vídeos nuevos. Y poco más, gracias por escuchar y hasta la próxima, nos vemos pronto.